Hola, hola mentes inquietas. ¿Qué mejor excusa que construir una pila galvánica para meternos de lleno en electroquímica? No solo voy a enseñaros cómo se construye este dispositivo tan especial porque es capaz de convertir la energía de un proceso químico en energía eléctrica, sino que además os voy a proporcionar, deduciremos una fórmula que nos permite calcular en cualesquier condiciones cuál es la fuerza electromotriz que nos suministra la pila que construyamos. ¿Y qué conceptos previos debéis manejar? A ver, si tenéis claro los conceptos de procesos redox, ¿recordáis qué es eso del potencial de reducción estándar? ¿Sabéis aplicar a un proceso de equilibrio la ley de acción de masas y el cociente de reacción? Entonces, este ejercicio va a ser extremadamente sencillo. Mi nombre es Ingo Paul, soy biólogo molecular y resolviendo problemas como este, también estamos haciendo ciencia. Haciendo ciencia, química. ¿Cuál es el fundamento que subyace en la construcción de uno de estos dispositivos, de una pila galvánica? Para eso tenemos que recordar que era un proceso redox. Si recordáis, cuando una especie gana electrones, se reduce y los gana a costa de la pérdida de electrones por parte de otra especie que se oxida. ¿Sabemos cuál es la tendencia de las distintas sustancias en la naturaleza a oxidarse o reducirse? Gracias a un valor muy interesante. El potencial de reducción estándar. Tanto mayor es tu potencial de reducción estándar, mayor es tu capacidad oxidante. Tienes mucha tendencia a reducirte, pero si tu valor del potencial de reducción es bajo, eres un buen agente reductor porque realmente lo que te va a pasar es que te vas a oxidar, siempre que te enfrentes a otro compuesto, otra sustancia con un potencial de reducción mayor que el tuyo. Pues aquí hemos elegido a un agente oxidante y un agente reductor de libro. Por un lado tenemos al magnesio. Como veis, su potencial de reducción estándar es menos 2,34, muy bajito, así que es un potente agente reductor. Y en el otro lado de la balanza hemos escogido al cloro molecular, potencial de reducción más 1,36 voltios, elevado, un buen agente oxidante. Y es lo mejor que podéis hacer cuando queráis crear un dispositivo como este. Yo os decía que la idea es la siguiente. Cuando el oxidante y el reductor se ponen en contacto, se transfieren los electrones, sin más. La idea de crear una celda galvánica, una pila galvánica, es porque lo que hacemos es separamos ambos procesos, es decir, alejamos a la especie oxidante y a la especie reductora, las separamos físicamente para que la transferencia de electrones se haga mediante un sistema que nosotros controlamos, un circuito, un cable, y así tenemos corriente eléctrica. ¿Y cuál es la fuerza que mueve a los electrones desde el ánodo hacia el cátodo? Porque esa es el lugar de donde se mueven. Bueno, el movimiento de la zona en la que ocurre la oxidación, que llamaremos ánodo, quedaos con oxidación y ánodo, ambas palabras empiezan por vocal, y conseguimos que los electrones circulen hacia el cátodo, donde sucede la reducción. Cátodo y reducción empiezan por consonante. Fácil memorizarlo. Y en ese trasiego de electrones, en ese tránsito de electrones, conseguimos electricidad. La fuerza electromotriz que logramos siempre es alta si buscáis potentes agentes oxidantes y potentes agentes reductores. Dicho de otra manera, potenciales de reducción negativos y potenciales de reducción positivos. La idea de que los electrones circulan es tan ingeniosa que por eso digo que convertimos un proceso químico en un proceso eléctrico y conseguimos energía eléctrica. La fuerza electromotriz de la pila en química se representa por una letra, E sub 0, si es en condiciones estándar, E super 0, una E mayúscula con un cerito arriba, como lo veis, si las condiciones son estándar. En este caso, la pila que hemos construido, fijaos qué chula es. El electrodo es de magnesio, el electrodo sólido, pero también tenemos un electrodo gaseoso y eso implica que la construcción de la pila se va a ver afectada. Tenemos una sola cuba en la que tenemos una disolución en la que hay anión cloruro y catión magnesio, ambos en concentraciones 0,01 molar, o lo que es lo mismo, centimolares. Fijaos que no están separadas. Ambos electrodos están compartiendo la misma disolución, no hay una separación física, no hay un puente salino como en la que ya conocéis, la famosa pila Daniel, en la que ambos electrodos son sólidos y utilizamos un puente salino para poner en contacto a los aniones de la disolución catódica con los cationes de la disolución anódica, en la pila Daniel. Aquí no es necesario un puente salino. Fijaos bien en el electrodo de gas.
el electrodo donde sucede la reducción, es decir, donde insuflamos el cloro gaseoso. Es un electrodo muy especial, se llama electrodo de gases. En él nos encontramos con un filamento de platino, porque circulan los electrones, y llega hasta una placa llamamos negro de platino, porque es platino metálico depositado en esa plaquita. En esa placa es donde se va a producir el intercambio de electrones que proceden del circuito exterior del magnesio y los capta el cloro molecular. ¿Veis esa especie de bulbo donde está burbujeando el cloro? Aquí es donde se produce la captación de los electrones y donde se libera el anión cloruro. Daos cuenta de una cosa, cada 2 aniones cloruro que se liberan son capaces de neutralizar la carga de un catión magnesio. Conseguimos la neutralidad que buscábamos con un puente salino, pero sin necesidad de utilizarlo. ¿Cuál es la notación simbólica de esta pila y cómo podemos calcular la fuerza electromotriz de esta pila? Bien, ¿qué os parece si primero la calculamos en condiciones estándar, tal cual podemos hacerlo siempre? Esta es la fórmula que nos permite calcular cuál es la fuerza electromotriz de una pila, es decir, cuál es la diferencia de potencial que mueve los electrones del ánodo al cátodo. Y es la siguiente. Si colocamos un super cero, significa que son condiciones estándar, pero la fórmula es exactamente igual. Podéis ponerlo o no. Aquí vamos a calcular en condiciones estándar y sería, fijaos, potencial de oxidación estándar del ánodo y le añadimos el potencial de reducción, que es el que nos da en las tablas, del cátodo. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso. Dependiendo de cuáles sean las fuentes que consultéis, os podéis encontrar con potenciales de reducción estándar, pero si estáis consultando en el sistema educativo anglosajón veréis que os proporcionan los potenciales de oxidación. Los valores son los mismos, solo que con los signos cambiados. Lo que funciona independientemente de la fuente que vosotros consultéis es esto. Siempre va a ser el potencial de oxidación del ánodo más el potencial de reducción del cátodo. Y si lo aplicamos en este ejercicio, como el potencial de reducción del ánodo es menos 2,34 voltios, le cambiamos el signo. Y a esto solo tenemos que añadir el potencial tal cual de reducción del cátodo, 1,36 voltios. Como veis, obtenemos un global para la pila y en condiciones estándar de 3,70 voltios, lo que es un valor muy interesante. Y además, que el valor sea positivo me está indicando que este proceso es espontáneo. Esta pila es perfectamente válida y viable, tal como lo estamos viendo. ¿Cuál es la notación simbólica de una pila? Sí, hemos calculado su fuerza electromotriz, pero ¿cómo se nota una pila? ¿Cómo se escribe para que la persona que pueda leer esa notación entienda qué tipo de diseño hemos hecho? Bien, así de simple. Comenzamos siempre ubicando a la izquierda el ánodo y las especies que participan. El proceso de oxidación sucede en el ánodo, así que escribimos la oxidación tal cual, es decir, magnesio sólido barra magnesio 2+. Y atención porque entre paréntesis especificaré que las condiciones de concentración es 1 centimolar, como habéis visto. Ahora coloco una coma, dado que no hay ni tabique poroso ni puente salino. En el diseño ya habíamos visto que no era necesario. Y ahora ubicamos la reducción. Cl2 gas barra, porque cambio de estado, 2Cl menos, entre paréntesis 0,01 molar. Pero delante del Cl2 gas a su izquierda y justo después de la coma, ubicaremos entre paréntesis el símbolo químico del platino, indicando que este es el electrodo inerte de gases que utilizamos y que no participa en el proceso redox. Esta es la notación simbólica de nuestra pila. Y ahora que ya la tenemos, ¿cómo podemos calcular una expresión que nos permita desarrollar o que nos permita calcular cuál es la fuerza electromotriz de mi pila? Para eso solo tenemos que recordar conceptos de termodinámica y conceptos de física, como pueden ser, ¿qué es el potencial eléctrico? Bien, yo os decía que el potencial eléctrico es el trabajo que tenemos que hacer para mover la unidad de carga desde un punto hasta otro. Es el resultado de multiplicar la carga por la diferencia de potencial. Aquí, como sabéis en química, le llamamos E. ¿De acuerdo? Fuerza electromotriz. Pero ¿cuál es la carga que está circulando? Estamos trabajando con electrones. ¿Cuántos electrones? Si os fijáis en el proceso ajustado de nuestra pila, veréis que
son 2 moles de electrones los que intervienen. Si multiplico esos moles de electrones, que son 2, por la carga de cada mol de electrones, la constante de Faraday, que redondeando son 96.500 coulombios, consigo cuál es la carga efectiva que está circulando en mi pila. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo eléctrico dependerá del número de moles de electrones que circulan por el valor de la carga de cada mol de electrones y por E. Este es el trabajo eléctrico que tenemos en nuestro circuito. Por otro lado, pensad una cosa. Nuestra pila es un circuito que se está produciendo, que se está fabricando en condiciones de reversibilidad termodinámica. Es un proceso que es reversible. Y en los procesos en los que hay reversibilidad termodinámica, no nos podemos olvidar de un detalle muy importante. Y es el siguiente. Esta es la expresión que me permite calcular cuál es la energía libre de Gibbs asociada a un proceso. Como podéis ver, depende de la variación de entalpía, que no es ni más ni menos que el calor medido a presión constante, y como podemos suponer, las condiciones de presión en el interior de mi pila son exactamente constantes, menos el producto de la temperatura a la que se realiza el proceso por la variación de entropía. Pero si estamos diciendo que ΔH coincide con el calor a presión constante, con este calor, también tenemos que tener en cuenta el trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues podemos sustituir este valor que tenemos aquí en su lugar, ¿verdad que sí? Pero por otro lado, y por el segundo principio de la termodinámica, sabemos que en un proceso reversible la variación de entropía es el resultado del calor suministrado partido por la temperatura. Este calor suministrado, que no es ni más ni menos que este que tenemos aquí, el calor en un proceso reversible, entonces el calor en el proceso reversible podemos poner que es T por variación de S. Si lo sustituyo aquí, esto es lo que obtengo. El calor que estamos diciendo en el proceso reversible es T por variación de S, menos el trabajo eléctrico, menos T por variación de S. Elementos que se eliminan. Y ahora tengo una expresión genial, me dice que ΔG es el trabajo eléctrico cambiado de signo, pero este es el trabajo eléctrico, así que si reúno o fundo esta ecuación con esta ecuación, ya tenemos una expresión muy chula, la siguiente expresión. Como vemos, podemos relacionar a la variación de energía libre de Gibbs de este proceso, en las condiciones que sean, como, cambiado de signo, fijaos, la variación de energía libre de Gibbs y la fuerza electromotriz son opuestas, lo que significa, ¿cuándo un proceso era espontáneo desde el punto de vista de ΔG? Cuando era negativo. Valores positivos del potencial de reducción en la pila me garantizan que mi proceso va a ser espontáneo, porque menos por más es menos. Y todo lo contrario, si obtenemos una pila cuyo potencial de reducción es negativo, esa pila no va a funcionar en las condiciones, aunque es perfecta, es una candidata perfecta para electrolisis. Vale, ¿cómo puedo entonces relacionar a esto con las concentraciones? Pues se me está ocurriendo una cosa. Si os he dicho que es un proceso que es reversible, podemos aplicar el cociente de reacción, que en un instante será equilibrio. Recordad, cociente de reacción. Y para ello esta es la mejor de las ecuaciones. Sabemos que en termoquímica este es el valor que podemos tener de la variación de energía libre en un proceso. Depende de la variación de energía libre en condiciones estándar más el producto de la constante de los gases en el sistema internacional 8,314 por 10 elevado a menos 3 kilojulios partido mol y Kelvin, la temperatura en grados Kelvin y el logaritmo natural, el logaritmo neperiano, del cociente de reacción. Fundamos ambas expresiones. Mirad, entonces, si yo sé que ΔG es esto, puedo sustituir aquí, y ΔG sub 0 también lo puedo sustituir aquí. Condiciones en cualesquiera condiciones estándar, y sustituyo. Ahora tenemos una expresión muy chula. ¿Por qué? Fijaos, la nueva fuerza electromotriz dependerá de cuál es la fuerza electromotriz en condiciones estándar, menos R, el valor de la constante de los gases, T,
la temperatura a la que se encuentre la pila o el electrodo que estemos estudiando es importante. N es el número de electrones que circulan en nuestro circuito y F es la constante de Faraday. Como veis tenemos R, F y N, que son valores constantes dependiendo del proceso, pero en todos los procesos RT y F pueden ser los mismos si estáis trabajando en condiciones, pues por ejemplo, estándar. Para estandarizar los cálculos, a mí me gusta sustituir por los valores. Yo hago este producto y el valor que obtengo es 0,026 redondeado. Entonces, esta es la ecuación que a mí me gusta utilizar. De esta manera, E es E0 menos 1 partido por N por 0,026 por el logaritmo neperiano del cociente de reacción. Me gusta mucho trabajar con esta fórmula porque utilizo el logaritmo neperiano natural. En otros libros de texto encontraréis el logaritmo decimal. No es problema, podéis trabajar con el que más os guste. Y esta ecuación es genial porque la puedo aplicar bien a todo el proceso de la pila o se la puedo aplicar a cada electrodo por separado. Y esta es la elección que voy a hacer. Se lo voy a aplicar a cada electrodo por separado para que veáis cómo le afecta. Y calcularé cuál es la fuerza de la pila con esos potenciales de electrodo, potenciales de reducción, pero ya corregidos para las nuevas concentraciones. ¿De acuerdo? Esta es la manera en que podemos calcular, aplicando la ecuación fundamental de la electroquímica, el potencial de la fuerza electromotriz de la pila que hemos construido y obtenemos un valor de 3,88 voltios que es casi un 5%, si dividís 3,88 entre 3,70 obtenéis 1,05, casi ese 1 indica que es un incremento y es un 5% de mejora en cuanto a rendimiento de fuerza electromotriz. ¿Cómo lo he aplicado? Lo prometido es deuda. La ecuación recientemente deducida se la aplico al ánodo y al cátodo. Cuidado, yo ya sé que en el ánodo ocurre la oxidación, pero yo estoy viendo cómo le afecta la nueva concentración a mi ánodo. Y no os olvidéis, en la fórmula que utilizamos para calcular la fuerza electromotriz de nuestra pila estamos trabajando con potenciales de reducción. Este es el potencial de reducción de nuestro ánodo, menos 2,34, en condiciones estándar. Aplicando la ecuación de Nernst para este proceso, que es el subproceso de reducción, la reducción del magnesio, porque este es el potencial de reducción, me permite ver que en todo equilibrio, cuando utilizamos el cociente de reacción, este sería el cociente de reacción. Productos, como es un sólido, colocamos un 1, no cambia. Pero en reactivos tenemos al magnesio, al catión. El catión lo colocamos en el denominador. Sustituimos los datos y obtenemos un valor de menos 2,40. ¿Por qué quería aplicar la ecuación de Nernst a cada uno de los electrodos? Esta ecuación que hemos deducido tiene un nombre. Os acabo de decir que es ecuación de Nernst. Walter-Hermann-Nernst. Si se lo aplico a cada electrodo puedo ver algo. Puedo entender por qué se agota la pila. Mirad. El valor del potencial de reducción del ánodo va a crecer. Es decir, la fuerza reductora del ánodo y la fuerza oxidante del cátodo van a ir disminuyendo a medida que el proceso avanza. ¿Por qué? Fijaos, en el ánodo la concentración está en el denominador. En el cátodo la concentración se aplica a un número que está en el numerador, es decir, es como si el denominador fuese la unidad. Mirad, en el caso que la concentración fuese 1 molar estaríamos en condiciones estándar, tanto aquí como aquí. En el caso de ser 1 molar se explicaría porque el logaritmo neperiano o decimal, cualquier logaritmo de la índole que sea de 1 es 0, y 0 por esta expresión anularía, con lo cual el potencial coincide con el potencial de reducción en ambos casos. Eso está entendido. Pero a medida que la concentración de magnesio vaya creciendo, por ejemplo supere a 1 molar, o esta vaya creciendo, como vemos, el potencial de reducción del ánodo va a acercarse hacia el 0. Lo mismo que le está pasando, es decir, se está incrementando su potencial de reducción, con lo que está perdiendo poder reductor. Mientras que en el caso del cátodo, el potencial de reducción se va a ir acercando a 0, es decir, va a disminuir de manera que el poder oxidante de nuestro cátodo también se va a ver perjudicado. Y por la misma razón, si esta concentración crece, el logaritmo de cualquier número mayor que la unidad es positivo. Un número positivo tenemos signo negativo.
como el potencial del cátodo era positivo, le estamos restando una cantidad, lo estamos acercando a cero. ¿Entendido? Aquí es lo contrario. El logaritmo de un número que sea, en este caso imaginad que el número es entre 0 y 1, por ejemplo, 1 partido por 1,5, ¿vale? 2 tercios, ¿vale? El logaritmo neperiano de 2 tercios es negativo, con lo cual un signo negativo sumado a un valor que es negativo, positivo y negativo, lo que estamos haciendo es, este número lo estamos haciendo acercarse al cero. ¿De acuerdo? Lo hacemos crecer. Vale. ¿Podríamos calcular cuál es la fuerza electromotriz de la pila sin haber prestado atención a cada uno de los electrodos? Sí, sí que podríamos. ¿Cómo? Aplicando la ecuación de Nernst, pero al proceso completo. ¿De qué manera? Bueno, si fundimos esta ecuación con esta ecuación y las englobamos, esto es lo que obtenemos. ¿Y veis lo que sucede si aplicamos la ecuación de Nernst? El cociente de reacción también, como veis, incluye las concentraciones de cloruro y las concentraciones de magnesio. Y la ventaja es que estamos utilizando el potencial de reducción estándar de la pila, de la que construimos la que habíamos visto antes, ese menos 3,70 voltios, más 3,70 voltios. Con ese valor, y sustituyendo en la ecuación, obtenemos exactamente 3,88 voltios de fuerza electromotriz para nuestra batería. Pues hemos terminado el ejercicio y podemos añadirlo a nuestra colección de ejercicios resueltos. Si he podido ayudaros con esta explicación, compartidla con aquellas personas que consideréis que le pueden sacar rendimiento. Es la mejor manera de ayudar a canales como el nuestro. ¿Disponéis de profes? No desaprovechéis la oportunidad y preguntadles. Si necesitáis ayuda en vuestros estudios, podéis poneros en contacto conmigo en la dirección de correo electrónico que ahora figura en pantalla. Y como digo siempre, hacemos las cosas con la idea, la finalidad de hacerlas bien, pero no nos olvidamos de divertirnos en el proceso. Chicos, cuando queráis, volvemos a vernos por este rinconcito, haciendo ciencia. ¡Hasta pronto!